¿Qué tal? Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarle de nueva cuenta a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz en su programa Soluciones, al cual le invito a nos acompañe a partir de este momento a través de las redes sociales y también de la señal de Radio Televisión de Veracruz a lo largo y ancho de la entidad veracruzana. Quédese con nosotros, tenemos un tema muy importante, un tema que se discute mucho, un tema para muchos negativo, otros positivo, pero tenemos aquí en el estudio a dos especialistas que nos estarán hablando justamente sobre la liberación del uso lúdico de la marihuana. Así que no se vaya, comenzamos. Después que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México despenalizara el uso lúdico de la marihuana, muchas personas confundieron que se podía libremente consumir la cantidad que quisieran y en los lugares que ellos desearan. Sin embargo, no es así. La Suprema Corte consolidó el derecho al libre desarrollo de la personalidad para el uso lúdico recreativo de la marihuana y se confirmó los instrumentos que la Constitución tiene para la defensa de los derechos. Esto no significa que el mercado de la cannabis o la marihuana ya sea legal, y existen diversas reglas que los consumidores deben cumplir. Quienes quieran consumir marihuana deberán solicitar un permiso ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, que será algo así como tener una licencia para conducir. No obstante, especifica que no se puede hacer cuando se afectan a terceros o haya menores de edad. Este derecho en ningún caso puede afectar a terceros y no puede ser ejercido frente a menores de edad ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hubieran dado su autorización. Tampoco pueden conducir vehículos bajo los efectos de la cannabis. A partir del lunes 5 de julio, las personas que deseen ya podrán solicitar a la COFEPRIS su autorización para consumir marihuana libremente. Tanto la COFEPRIS como la Secretaría de Salud emiten en su página web los lineamientos a seguir para solicitar la licencia de consumo de marihuana. La despenalización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México del uso recreativo de la marihuana es un hecho que se podría considerar de suma importancia, porque este será el primer paso para que el país pueda comenzar a regular y controlar el mercado de dicha droga, acto que otorga a los ciudadanos mexicanos más seguridad frente a problemas de violencia por venta ilegal de drogas relacionados con el narcotráfico. Bueno, pues aquí un pequeño adelanto del tema que estaremos abordando la tarde de hoy aquí en el programa de Soluciones. Saludo con mucho gusto, el gusto de siempre, a un invitado que tenemos y que es ya prácticamente de aquí de la casa, por supuesto me refiero a Miguel Domínguez Silly. Y también esta tarde nos acompaña aquí en el estudio el abogado Eric Horacio Basto Morales, quienes estarán hablando justamente sobre este tema del uso lúdico de la marihuana en nuestro país, en México. Y le invitamos a usted a que nos llame al estudio si tiene alguna duda sobre qué sí y qué no se puede hacer después de este paso que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí en México. 842-3500, nuestra línea telefónica. Llámenos, mándenos sus mensajes, sus dudas y con mucho gusto nuestros especialistas invitados estarán atendiendo las mismas. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, Erika, ¿cómo estás? Pues un gusto volver a estar con ustedes y pues más que nada solucionar ciertas dudas jurídicas que se tienen al respecto de este tema tan polarizante, no solamente en México, sino en el mundo. Y es un tema que debemos de abordar y que debemos de aportar todos para una regulación efectiva. Y sobre todo tener muy en claro, ya lo veíamos en nuestra cápsula, qué sí, qué no, qué representa lo que estamos viviendo en este momento en México. Vamos a ir hablando poco a poco en el transcurso del programa. Eric, un gusto también que estés con nosotros esta tarde en Soluciones. Buenas tardes, mucho gusto y gracias por la invitación y espero que podamos resolver las dudas que tengas tanto tú como tu auditorio. Pues comencemos por el principio, como debe de ser, Miguel. A ver, cuando hablamos justamente de la liberación del uso lúdico de la marihuana en México, a ver, ¿qué fue lo que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, pues es sumamente relevante lo que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la declaratoria de inconstitucionalidad. Fueron 5 artículos de la Ley General de Salud que prohibían toralmente
el uso lúdico de la marihuana. Lo que hace la Corte es, en análisis de la Constitución, debemos de recordar que nuestro máximo tribunal siempre va a estar viendo las cuestiones jurídicas al marco de la Constitución. Determinó que es un derecho humano de todos nosotros la libre personalidad y el libre desarrollo personal. Entonces, determinó la inconstitucionalidad de 5 artículos de la Ley General de Salud. Con ello, también obliga al Congreso de la Unión a legislar y regular el uso de la cannabis para uso lúdico, lo que no había hecho hasta el momento. Hasta el momento tenemos una normatividad para el uso medicinal y científico de la marihuana. Esto es tan relevante porque es un paso más que da la Corte y está haciendo criterios, está emitiendo criterios al respecto del uso lúdico de la marihuana. Es un paso que se da, digamos que no es un camino que todavía está totalmente abierto, ¿no? Sí, abierto y se está llevando. Entonces, esa es la relevancia histórica, como lo dijo el presidente de la Corte, de esa resolución, que reafirma lo dicho en 2018 en el sentido de la inconstitucionalidad de estos artículos que prohíben toralmente el uso de esta planta. Ahora, Eric, ¿qué debemos entender? ¿Qué se debe entender como uso lúdico para saber hasta dónde podemos justamente, o un mexicano o mexicana, puede hacer uso de la cannabis? Sí, recordemos que, como lo mencionó el licenciado Miguel, antes había posibilidad de hacer uso del cannabis para fines medicinales o de investigación. Al hacer la mención del uso lúdico significa de una cuestión recreativa, es decir, para una cuestión diversa a lo que es la cuestión medicinal o de investigación. Es importante destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad, asumió el rol que no había hecho el legislativo, porque quien debe de regular toda esa cuestión es el Poder Legislativo, no el Poder Judicial. Sin embargo, lo entendió la Suprema Corte de Justicia como un problema de salud pública. Entonces tuvo que entrarle al tema, pues, bastante debatible, y hacer esa, que a mi consideración es correcta, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Ya no se puede seguir penalizando a las personas que hacen un uso lúdico de la marihuana. Es por ello que es un paso sumamente importante, porque tenemos que ver esta discusión que, como lo mencionaste, es un tanto controvertida, pero no la podemos ver desde el ámbito ni moral ni religioso, sino un ámbito de salud pública, lo que afecta a la salud, el uso de la marihuana cuando no ha estado regularizado. Cierto gramaje, ¿no? Que es lo que, pues, en mucha gente, o incluso la ley ha contemplado en muchos países, ¿no? Hasta cierto gramaje, pues se puede utilizar sin mayor problema, sin que caiga en la ilegalidad, ¿no? Claro, Miguel. claro. Tenemos que recordar, y también tu teleauditorio tiene que recordar, que no es una despenalización per se del uso de la marihuana. Aquí hay una cuestión muy relevante. Con la Declaratoria de Inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia únicamente analiza ciertos artículos de la Ley General de Salud, pero no hace pronunciamiento alguno del Código Penal Federal. Por lo tanto, todavía está penalizado el uso lúdico de la marihuana. Creemos, y los juristas creemos, que al momento en que el Congreso, en acatamiento a lo dicho por la Corte, legisle al respecto, tendrá que armonizar las leyes, tanto penales como administrativas, para que no nos encontremos ante una antinomia. ¿Qué es esto? Que las leyes administrativas permitan el uso lúdico de la marihuana, toda la línea de producción, y que el Código Penal Federal pues lo determine como un delito, ¿no? Aquí entraríamos en una inseguridad jurídica, que es lo que se trata de acabar. Creemos que el Congreso va a emitir lineamientos legales con los cuales ya se tendrá que regular ese uso. Es decir, no podemos, bueno, quien lo consuma, en lo personal, yo tengo mis reservas sobre el tema, Sí, ¿no? claro. Todos sabemos que medicinalmente pues es conocido, ¿no? Pero ya para uso lúdico, pues no todas las personas acuden a tenerla o a consumirla, ¿no? Sí. Miguel,
¿qué pasa con la gente? Hay quienes en su casa pues tienen una plantita, 2 plantitas, hay quienes las adquieren, qué sé yo, pues, ¿no? Pero cuando hablamos de uso lúdico, ¿qué podemos decirle al auditorio que pueden hacer que sí y que no? Bueno, con esta declaratoria de inconstitucionalidad abre un canal para que uno como persona física pueda solicitarlo ante la COFEPRIS. Una vez que ellos te dan la autorización, ya tú puedes tener tu planta de marihuana, puedes hacer tu consumo, siempre y cuando con ciertos lineamientos que la misma comisión te los emite, como son que no puedes utilizar la marihuana mientras estás conduciendo o mientras estás realizando algún trabajo peligroso. Tampoco lo puedes utilizar en vías públicas, tiene que ser en la privacidad de tu casa y nunca, para empezar, tampoco puede ser, no se les da la autorización a menores de edad. Es decir, tienen que ser mayores de 18 años para que puedas obtener esa autorización. Tampoco tú como mayor de 18 puedes utilizar la marihuana en frente de un menor de edad. Eso sí está prohibido y bueno, la COFEPRIS al momento en que te emite el permiso, la autorización, te va a decir todas esas cuestiones. Fíjate que justamente hablábamos antes de comenzar el programa y lo hablábamos, Eric, que circuló en las redes sociales y bueno, creo que todos de alguna u otra manera podemos encontrarnos con una situación quizá no tan abierta como la que sucedió en el centro del estado. A un vecino se le ocurrió plantar marihuana en la jardinera de la calle frente a su casa. Bueno, esta mata alcanzó 2-3 metros de altura, frondosa, y bueno, pues obviamente tuvo que llegar la policía para atender esta denuncia ciudadana, porque digo, tampoco podemos actuar de esa manera tan deliberadamente, ¿no? Claro, ¿no? Tenemos que recordar que pues, en el sistema jurídico mexicano la costumbre se hace ley y precisamente por este tipo de cuestiones es que el Congreso de la Unión debe de legislar, debe de emitir todos los lineamientos para que el uso de la marihuana sea con ciertos requisitos legales y no se dé como en este caso, ¿no? No, es que imagínate, ¿no? Y depende cómo lo contextualice y lo entienda la población, porque Claro. finalmente dices, creo que a veces los temas no se conocen a fondo y se van por simples encabezados, los entiende la gente o los entendemos cada quien a su forma de ver y esto nos puede llevar a cometer muchísimos errores y muy graves. Y no solo de salud pública, claro. Pues legales particularmente, ¿no? En este sentido, Eric, cuando hablamos del uso lúdico y cuando hablamos este ejemplo que estábamos dando, ¿no? La gente con esta determinación que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la gente que lo consuma, la gente que la requiera, pues, ¿no? ¿Cómo puede actuar? ¿Cómo debe decía Miguel que, bueno, pues tienes que ir a la COFEPRIS, ¿no? Pero finalmente, ¿cuáles son los pasos? ¿Cuál es el ABC? Sí, es importante esa cuestión porque no el uso lúdico de la marihuana no es como si estuvieras fumando el tabaco en la calle, o sea, no tiene que un permiso precisamente ante la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios perteneciente a la Secretaría de Salud, la COFEPRIS. Tiene una página que ahí a través de la página se meten e ingresan una serie de datos. La misma página te va indicando los pasos a seguir, nombre, como bien dice el licenciado Miguel, tienen que ser mayores de edad. Y ya una vez que se hace el registro, se tiene la autorización de la COFEPRIS, entonces ya se te permite hacer el uso lúdico de la marihuana con las restricciones. Ahora, volviendo al ejemplo de la plantita esa que se suscitó del corte, ¿no? del árbol de marihuana, creo que fue en Fortín, no recuerdo Río bien. Blanco. Río Blanco, exactamente. Bueno, era un árbol que estaba en la vía pública y que pues llegó la policía y se quiso llevar, bueno, se llevó el árbol, ¿no? Pero algunos vecinos se oponían porque decía que, bueno, era una forma no lo ocupaban para el consumo de esa planta, sino para adorno, yo creo, ¿no? Entonces, no, bueno. Si bien es cierto, todavía no se ha regularizado esa cuestión, tal vez antes de esta declaratoria general inconstitucional hubieran detenido a algunas personas la policía por
por ese arbolito, ¿no? Claro. Ahorita, pues sí, a lo mejor la policía lo que hizo fue retirarlo, pero no hubo detenciones, no hubo mayor circunstancia, ¿no? Pero entonces sí se debe tener claro esa cuestión de que no es la autorización para que anden libremente fumando marihuana en las calles, ¿no? Ni plantando Ni en la calle, plantando, ¿no? exacto. Hay que solicitar la licencia ante COFEPRIS, tener la autorización, y una vez teniendo eso, pues ya se puede hacer con ciertas restricciones que ya se mencionaron. No hacerlo también y estar vendiendo y esa cuestión, porque penalmente sigue tipificado. Claro, digo, México, como muchos países en el mundo, como en Latinoamérica, bueno, tiene un grave problema muy serio sobre las drogas, ¿no? Claro. Y hablar de entender que ya todos podemos plantar marihuana, que todos podemos consumirla, bueno, pues esto puede causar un serio problema más peligroso del que ya se tiene en nuestro país sobre este tema, ¿no, Miguel? Claro, bueno, como tú lo decías, yo coincido contigo, yo no soy usuario de la planta de la marihuana. Sin embargo, estoy a favor de la legalización de la marihuana con sus matices. Claro. Creo que siempre y cuando se regule desde el cultivo, la siembra, toda la cadena de producción, de esa manera podemos obtener mayores resultados también en las cuestiones delictivas. Se dice que, y estaba yo escuchando un reportaje, que el 95% de las personas que se encuentran recluidas es por narcomenudeo, y es un mínimo de marihuana que les han Incautado, confiscado. ¿No? Exactamente. Entonces creo que también es un tema penal, es un tema que para la cuestión de seguridad pública, digo, es tema de políticas públicas, y para la cuestión de seguridad pública puede ser muy benéfico. Es mi personal punto de vista. Digo, nosotros venimos a hablar aquí sobre lo jurídico de este tema y sobre a dónde vamos, ¿no? Claro. Por ahí le digo, varias personas me han preguntado si con esta determinación de la Suprema Corte ya se despenalizó la marihuana, el uso de la marihuana, o si ya pueden ir en la calle fumando marihuana, y efectivamente no, todavía no. Todavía no llegamos a ese punto como en otros países como Portugal, Uruguay, donde ya está mejor regulado este tema. Y bueno, como lo decía el licenciado, puedes realizar el autoconsumo siempre y cuando tengas tu permiso ante la COFEPRIS. Y actualmente ya puedes tú solicitarlo directamente a la COFEPRIS. La COFEPRIS, de la determinación de la Suprema Corte de Justicia, no ha emitido ninguna autorización. Ahorita tenemos que, anteriormente, ¿cómo funcionaba, Erika? Anteriormente, un usuario tenía que solicitar a la COFEPRIS. La COFEPRIS de default negaba el permiso. Claro. Entonces el usuario se tenía que ir a un juicio de amparo indirecto, donde el juez de distrito ya le otorgaba el amparo para que la COFEPRIS le emitiera esa autorización del uso personal de la marihuana. Entonces ya era como la COFEPRIS emitía la autorización. Ahorita ya creemos que ese paso ya no se debe de dar, ya sería únicamente la solicitud ante la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS, y ellos mismos te tienen que dar la autorización. Si no, no lo puedes hacer todavía. Hablabas, Miguel, sobre hacia dónde debe de ir México, hacia dónde debemos de encaminar este tema. Sí. Platícanos sobre eso, ¿no? Es un paso que se da, lo comentábamos también, es un tema controversial, sí, pero es un tema que se debe de abordar, que no se puede dejar ya de no tocar y de finalmente señalarlo todo el tiempo, el tema de la marihuana como un tema prohibido. Claro. ¿No? Sí, no, en otras legislaciones, bueno, ha sido muy benéfico y ha sido cero perjudicial para otros países. Te doy el tema. En América Latina el primer país fue Uruguay. En Europa uno de los países más desarrollados en este tema es Portugal, quien ya incluso de su Ministerio de Seguridad ya quitó este delito del uso de la marihuana. Aquí en México, bueno, pese a que vamos a paso lento, creo que la Corte ya ha llevado a cabo varias determinaciones que nos van a llevar a ese punto. Y aunque creo que es necesario ya tomar al toro por los cuernos, y desde mi punto de vista, claro, y legislar al respecto.
Creo que una legislación nos va a sacar de muchos temas de inseguridad, temas de las cárceles, que las tenemos repletas, con gente que a lo mejor, oía un ejemplo, ¿no? A lo mejor a un muchacho lo meten a la cárcel con un mínimo de portación de marihuana. Eso ya es narcomenudeo. Lo meten a la cárcel, pero ¿qué pasa en la cárcel? En ese año o en ese tiempo que esté, pues se va a desarrollar otras habilidades, ¿no? Entonces, no hay una reinserción en la sociedad después de este tiempo que está en la cárcel, sino por el contrario, hay mayor índice delictivo en cuanto a esta persona que se vaya a reinsertar en la sociedad. Es que justamente es el problema de México, ¿no? Es un problema, la línea entre lo bueno, lo benéfico, lo que puede traer, y justamente entre la situación que está viviendo México, ¿no? Una situación de décadas, un problema que tiene a México en la mira de inseguridad, de tráfico de drogas, pues, ¿no? Y que finalmente, pues, tendría que haber también una reeducación en la población en ese sentido, ¿no es así? Correcto. Sí, pero aparte, al regular toda la cadena productiva, vemos la otra parte, que también serían pues ingresos para el Estado. ¿Por qué? Porque ya al regular la compraventa de la marihuana, toda la cadena productiva, desde la siembra, producción, transporte y consumo final, pues toda esa cadena productiva estaría también grabada con impuestos. Entonces también serían ingresos al Estado. Acabas con el mercado negro de la marihuana, le quitas esos ingresos a los que se dedican a esa parte del mercado negro, y ya es el Estado quien absorbe esa parte, que al final esos ingresos pues le pueden servir al Estado para otro tipo de gasto público, ¿no? Ocuparlo a lo mejor para rehabilitación o otra cuestión. Por eso le comentaba en un principio que la mentalidad tiene que verlo como una cuestión de orden público, de salud pública, ¿no? Porque si bien es cierto, acabas con la cuestión de inseguridad, pero también tiene ingreso del Estado por esa compraventa de la marihuana, que pues hemos visto a lo largo de los años que es un mercado millonario, ¿no? O sea, es mucho dinero el que ingresa, el que tienen quienes se han dedicado por muchos años al trasiego de marihuana, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es positivo que ya se regularice, porque por el hecho de que esté prohibido, la gente no lo va a dejar de consumir. Yo en mi caso personal no lo hago, ¿no? Pero quienes consumen la marihuana, por el hecho de que esté prohibido, de todos modos lo van a seguir haciendo, ¿no? Entonces, mejor regularizar y acabar con ese mercado negro, y también obtener el Estado un ingreso en ese sentido. Bueno, pues es una de las partes buenas que tiene este camino que ha comenzado a abrirse en ese sentido. Vamos a continuar con este tema y vamos a seguir platicando, por supuesto, con nuestros invitados la tarde de hoy. Pero vamos a ver la siguiente cápsula, si le parece, y regresamos. Tras varios amparos de consumidores de marihuana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México consideró inconstitucional el consumo recreativo por violar el libre desarrollo de la personalidad y ordenó desde el año 2019 al Congreso regular el consumo recreativo. Una primera versión del texto fue aprobada en el Senado el 19 de noviembre del año pasado, pero el 10 de marzo de este año fue modificada por la Cámara de Diputados y regresada de nuevo al Senado, que dejó pasar el plazo definitivo del 30 de abril sin ratificarla. El dictamen, que estaba encallado en el Congreso, buscaba convertir a México en el tercer país de América en legalizar a nivel nacional la marihuana recreativa, después de Uruguay y Canadá. Permitía portar hasta un máximo de 28 gramos de cannabis y proveía un sistema de licencias para cultivar hasta 8 plantas en casa, fundar asociaciones de fumadores, así como producir y vender marihuana y cáñamo industrial. Sin embargo, asociaciones de consumidores criticaron que el texto seguía criminalizando el consumo al establecer multas a quienes portaban entre 28 y 200 gramos y penas de cárcel a quienes superaran los 200 gramos. Aunque la sesión de los magistrados fue telemática, integrantes del movimiento canábico mexicano se plantaron frente a la Suprema Corte para pedir el fin de la prohibición tras un año y medio acampados ante el Senado.
Con ese tipo de acciones lograron que la Suprema Corte de Justicia estableciera que podrán solicitar permisos para consumir y portar marihuana de manera lúdica. Continuamos en su programa Soluciones, hablando sobre el tema de la liberación del uso lúdico de la marihuana en nuestro país. Bueno, pues hemos estado hablando esta tarde con nuestros invitados, con Miguel Domínguez Silly y también con nuestro invitado el día de hoy, con el abogado Eric Basto Morales. Y tenemos aquí una pregunta que nos hacen llegar y dice la señora Mari Domínguez que son buenos estos avances en términos legales sobre el uso lúdico de la marihuana, pero a su vez para ella es contradictorio cuando dice que frente a su domicilio hay chicos drogándose tranquilos, sentados en la banqueta, y cuando lo reportan la policía, pues les comenta que no pueden hacer nada simple y llanamente porque son menores de edad. Bueno, sí, ahí tenemos un tema totalmente penal también que pues yo creo que sí daría mucho para platicarlo. Creo que sí estarían cometiendo un delito al llevar a cabo este tipo de actividades en la vía pública, pero pues hacia allá va, ¿no? Una regulación que permita que, pues, si te está molestando a ti, debemos de recordar que el respeto al derecho ajeno es la paz. Así es. Y nuestro derecho nuestra libertad llega hasta donde comienza tus derechos. Entonces, ya donde te está afectando, creo que por ahí deberían de ser un poquito más. Y también un poco en relación a eso, yo creo que también hace falta capacitación de la policía, ¿no? Porque, vaya, el consumir marihuana en la calle es como si consumieras alcohol, no se puede hacer. Claro. A lo mejor, no como un delito no puesto a disposición del Ministerio Público, pero sí una falta administrativa, independiente de que sean menores de edad, no, obviamente con ciertas restricciones por la minoría de edad, pero sí tienen que actuar en consecuencia la policía, ¿no? Sí, no puedes cruzarte de brazos tampoco Claro. en este tema, ¿no? Sí. Claro. Y creo que es una situación que no nos es ajena. Creo que a muchos directa e indirectamente nos ha tocado ver situaciones de este tipo por las calles a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Y simplemente se sigue haciendo. Claro. Y la cuestión aquí es justamente, bueno, pues tratar de verlo y de analizarlo desde otra perspectiva, ¿no? Claro. No se trata de que todo el mundo ande drogado por las calles. Claro. No debe entenderse de esa manera, Miguel. No debe entenderse de esa manera y de ninguna manera lo tendrían que permitir cuando desarrolles actividades que son esenciales, que son peligrosas, pues no. Por eso es importante. Incluso me gustaría traer un tema aquí a la mesa. Todo este tema de la legalización de la marihuana provino desde el 2013, donde un padre presentó un juicio de amparo para que su hija, que tenía un tipo de epilepsia, Así es. pudiera obtener un medicamento que tenía cannabis. Al finalizar, el Poder Judicial de la Federación determinó que sí amparaba al padre en representación de su hija para que el Estado le suministrara este tipo de medicamento. ¿No? Exactamente. Y estaba viendo un artículo de la BBC donde el padre dice, es que realmente mi hija de tener 300 episodios de epilepsia al día, ahorita pasan días y a veces no tienen, ¿no? Sí. Gracias a esta sustancia. Digo, esto es en cuanto a lo medicinal. Debemos de recordar que lo medicinal ya tiene tiempo, desde 2015, donde ya está regulada la aplicación de la marihuana, el uso de la marihuana. Ahorita estamos hablando del uso lúdico, pero creo que en poco tiempo va a estar regulado. También en 2018 ya se emitió una resolución por parte de la Corte en el mismo sentido que la actual, donde obligaba al Congreso a emitir lineamientos legales al respecto del uso lúdico de la marihuana. No lo hizo el Congreso por una cuestión política. Llegaron las elecciones en este año y se les venció el término para emitirlo. Entonces la Corte lo que hizo fue, yo mediante mis facultades que me confiere la Constitución, voy a declarar la inconstitucionalidad de estos artículos general, para que tu COFEPRIS, a través de ti, se pueda solicitar el uso lúdico de la marihuana.
Eric, ¿qué viene después de esto, Eric y Miguel? Hablando en México sobre este paso, no sobre lo bueno o hacia dónde deberíamos de ir, sino hacia, de acuerdo a las experiencias que se tienen en el país, hacia dónde podría encaminarse este tema. Bueno, la iniciativa que se encuentra en el Congreso y que no ha sido aprobada por cuestiones políticas, yo tuve la oportunidad de leerla y me parece que es una muy buena ley, porque sí establece toda la cadena productiva, desde la semilla, la siembra, la producción, el traslado y el consumo final. Entonces, será cuestión de voluntad política. A lo mejor ya esta legislatura ya no lo hace, pero espero que la siguiente lo retome, y porque sí es muy benéfico y además estaríamos a la vanguardia en ese sentido, porque pues también en Estados Unidos, si bien a nivel federal no lo tienen regulado, legalizado más bien, pero ciertos estados de la Unión Americana ya tienen toda la cadena productiva establecida, regulada. Entonces, mientras acá en México pues estaban en la cuestión del contrabando, allá están haciendo un negocio millonario, ¿no? En ese sentido. Entonces, estamos a tiempo aún, debemos de hacerlo, y yo creo que estamos siendo innovadores en ese sentido y no debemos quedarnos atrás. Tenemos que seguir adelante con esa regulación porque también, como lo estamos platicando en el corte, ¿no? Porque no solo es la cuestión de la marihuana, la fumar, sino los productos derivados de la cannabis, como los brownies, los bombones, chocolates, muchos que se ocupan inclusive para cuestiones de relajación, en otro sentido, ¿no? Tú vas a una fiesta y los chicos se encuentran ya con esto. Sí, claro. ¿No? Claro. Entonces, es el momento estamos a tiempo de hacerlo, ¿no? Y meter un control, porque finalmente, aunque esté prohibido, está a la mano de cualquiera. Claro. Esa es una realidad y siempre lo ha estado, Sí, ¿no? sí. Con dinero de por medio tú puedes conseguir la marihuana que tú quieras, Miguel. Sí, incluso, bueno, ya en la web, también en el Black Web, ya puedes conseguir ese tipo de plantas, ¿no? Como en concordancia con lo que comenta el licenciado, creo que pues el Congreso tiene que acatar, ya en septiembre que entra la nueva legislatura, tendrá que acatar lo determinado por la Corte y regularlo en ese sentido. Creo que también es un tema, es un negocio de miles de millones de pesos. Es un negocio, el gobierno federal muchas veces alega que no tiene el suficiente dinero para implementar sus políticas sociales. Creo que es una buena manera de comenzar una política tributaria hacia ese tema, ¿eh? La comercialización de la marihuana nos puede llevar a obtener, somos de los principales productores en el mundo, y no podemos exportarlo a Estados Unidos, que es un país que se encuentra en boga este tema. ¿Qué es consumidor? Y es principal consumidor. Entonces creo que ahí una regulación debería de existir, y pues el Estado se debe de llevar su tajada, por así decirlo, metiéndole impuestos, ¿no? El IEPS, un ISR, un IVA, algo a la venta de este tipo de... Sacarle un poco de provecho, porque seguramente, aunque se regule, siempre habrá la manera de un mercado negro, siempre habrá la manera de todo, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, trayendo el tema del alcohol, o sea, el alcohol mucho tiempo estuvo prohibido en Estados Unidos, y pues, ¿qué hacían en Estados Unidos? El mercado negro. Entonces, hasta que el gobierno de Estados Unidos comprendió la importancia que era regularizar el uso del alcohol, el consumo, y con ello, pues, hacerse también de tributos para ser un país más desarrollado, y nosotros tenemos que ver en ese sentido. Y digo, estamos estratégicamente en una posición donde pues Estados Unidos lo tenemos de vecino, y pues qué mejor que pudiéramos nosotros entablar un canal de comercio con ellos. Claro, el gobierno tendría que enfrentarse al monstruo de las 1000 cabezas. Claro. Por supuesto, pero finalmente muchos países lo han hecho y México no podría, ¿por qué no hacerlo? ¿No? Claro, dentro de sus capacidades. Tenemos supuesto. gente capacitada, y creo que incluso el sistema tributario de México es muy bueno, y creo que sí podría acaparar este tipo de comercio. Digo, es un paso, la relevancia, como lo dijo el ministro Saldívar, la relevancia de esta emisión de declaratoria de inconstitucionalidad es histórica.
Entonces, así lo tenemos que ver nosotros, como que es un paso más hacia otro tipo de futuro que tendremos en México. Y cuando hablamos, ponemos el ejemplo, Eric lo abordaste hace un momento, Miguel lo platicábamos hace rato, sobre justamente hablando del uso lúdico, ¿no? Ahora nos encontramos con una situación, pues, a la que se encuentran los jóvenes, en la que se encuentran ya nuestros hijos, de que sí es cierto, lo tenemos a la mano, pero ahora ya no es el fumarlo, ¿no? Ahora ya es el que vas a una fiesta y te encuentras con los brownies famosos y muy de boga, muy de moda, que son hechos a base de marihuana, y bueno, toda una coctelería y toda una repostería hecha a base justamente de cannabis, ¿no? Sí. Y que finalmente, pues, representa un riesgo para quienes lo consuman. Casos conocemos, ¿no? Hemos leído, hemos visto a través de los medios de comunicación de los efectos de este descontrol que hay en su uso, justamente porque primero no había este paso que se había dado y ahora porque se desconoce que sí y que no se puede hacer, ¿no? Claro. Pero sí, tiene toda la razón, pero como lo mencionas, ahorita está prohibido y lo consumen. El hecho de que se legalice en ese sentido no implica que o se consuma más o se deje de consumir, ¿no? Ajá. Finalmente el consumo es el mismo. Aquí se trata de una cuestión de educación que es la que también nos toca a nosotros como padres impartirle a nuestros hijos, ¿no? De las consecuencias del uso de las drogas, a lo mejor también campañas del gobierno sobre concientizar de los efectos de la marihuana, del consumo de marihuana en todos sus productos, ¿no? Ya sea fumada, comida, bebida, porque también incluso hay hasta té de marihuana. No, bueno. O sea, hay una gran variedad, ¿no? Pero esa parte es la parte que nos toca a nosotros como padres, como sociedad, concientizar del consumo, ¿no? Porque, ok, dices, bueno, no se va a regularizar, va a quedar igual, pero los jóvenes van a seguir consumiéndolo, ¿no? Entonces, a lo mejor también con más ingresos por la cuestión tributaria que ya comentamos, también el gobierno podría implementar políticas públicas encaminadas a la rehabilitación o a evitar que se consuma, ¿no? Pero tiene que empezar desde edades tempranas, desde que son jóvenes, adolescentes, ahí inculcarles toda esa cuestión y las consecuencias, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor los jóvenes lo consumen, pero no saben en realidad qué es la consecuencia, no saben que les puede ocasionar alguna adicción, ¿no? Entonces, esa es la parte que nos toca a nosotros como padres. Sí, lo que hablábamos de la reeducación, ¿no? Es un paso, pero finalmente no está dicho todo. Sí, estamos claro. apenas en el camino. Sí, estamos en el camino. Incluso ahorita que preguntabas hacia dónde vamos, aparte de los lineamientos que tendrá que emitir el Congreso de la Unión, también la primera sala de la Suprema Corte tiene en su poder ya la constitucionalidad del uso comercial, el uso lúdico comercial de la marihuana. Entonces pronto vamos a ver resoluciones al respecto que ya permitan, o no, digo, yo creo que por lo que ha determinado la Corte parece que sí, que permitan el comercio de la marihuana para el autoconsumo, ¿no? Así como ahora vemos que ya se vende en cualquier farmacia pomadas que tienen una cierta cantidad de marihuana, o ungüentos, creo que podríamos ver esto también. Sí, ¿no, claro, Miguel? de cáñamo, cannabis, estábamos hablando del CBD, que también en Estados Unidos, bueno, está muy en boga, ¿no? Ese tipo de sustancia que es totalmente natural y te da un mejor, te sientes mejor, ¿no? Entonces, claro. Incluso, bueno, el uso lúdico de la marihuana en Estados Unidos ya lleva tiempo, ¿no? Ya vas caminando por las calles y ya donde quiera percibes el aroma a marihuana al final. Y ellos sí lo están monetizando ese tipo de uso. Entonces nosotros no nos podemos quedar atrás porque pues el mundo sigue, como lo platicábamos en el programa anterior, ¿no? Las redes sociales era menester del Congreso regularlas y obtener tributo de las redes sociales, del Uber, de Rappi, de todos los tipos servicios. De servicios, de todas las aplicaciones. Así también el Congreso lo tiene que ver de esa manera, ¿no? Tiene que monetizar ese tipo de actos para ellos también implementar sus políticas sociales, sus políticas públicas, mejorar, desarrollarnos y ser
ser un país más. Porque finalmente las cantidades y esa reeducación de la que hablamos, Miguel, Eric, Sí. pues también tenemos mucha gente conocida. Yo tengo amigos, amigas sumamente Consumidor. inteligentes, increíblemente aportadoras a la sociedad, desde sus trincheras, y son gustosos de la marihuana, ¿no? O sea, digo, Claro. no todos mis amigos lo son, pero sí conozco a 2 o 3, y finalmente son personas que en ningún momento tienen una adicción como tal y tampoco son una agresividad y son un peligro para la sociedad, y son personas que aportan y que aportan desde sus diferentes lugares a la mejora de la sociedad, ¿no? Finalmente la marihuana en muchas de las personas, decíamos, no la Claro. consumimos nosotros, pero que hay quienes sí, Sí. y hay quienes les permite crear y les permite relajarse y les permite hacer mucho a favor, ¿no? Sí, claro. Pues es el derecho humano que analizó la Corte Claro. al libre desarrollo de la personalidad, supuesto. que está inmerso en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en pocas palabras es una persona puede hacer lo que él desee para sentirse mejor, para desarrollarse, para ser más artístico, puede Sobre consumir todo. lo que él guste. Entonces, estamos a favor de este desarrollo a la personalidad, y creo que así van a venir las resoluciones de la Corte. Bajo esa premisa, ¿no? Ajá, y aunque a lo mejor por cuestiones políticas no se quiera todavía abrir, pues la Corte va a emitir sus determinaciones, que tendrán que ser obligatorias para los otros poderes, no tan solo para el legislativo, también para el ejecutivo. Pues vamos a ver la siguiente cápsula que tenemos preparada sobre este tema y volvemos ya para cerrar el programa de esta tarde de Soluciones. A raíz del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algunos mexicanos podrán pedir permiso a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, para consumir, cultivar y portar marihuana con propósitos recreativos. El máximo organismo de justicia le ordenó a la COFEPRIS que diseñe las directrices para que los ciudadanos puedan conseguir dichas autorizaciones. El documento fue aprobado por 8 de los 11 magistrados y especifica que no es legal su comercialización, que el consumo será avalado únicamente para mayores de edad y no se podrá consumir en espacios públicos. Hay que recordar que en México solo era legal el uso medicinal del cannabis y su consumo era restringido únicamente para quienes impusieran un amparo judicial. Algunos datos extraoficiales indican que México es el segundo productor de cannabis en el mundo, con hasta 27,000 toneladas anuales. El consumo recreativo de la marihuana requiere de una ley estructurada por especialistas en la materia, analizada y aprobada por el Congreso de la Unión, por las graves repercusiones que tendrá en la sociedad dicha permisión, ya que una apertura al consumo podría dañar en mayor grado a la colectividad en comparación con los beneficios que obtendrían quienes demandan el acceso al estupefaciente solo por diversión. Bueno, pues retomando el tema del uso lúdico de la marihuana en nuestro país, hablábamos pues prácticamente sobre hacia dónde debemos de ir, en dónde está parado México, hacia dónde debemos reeducarnos, pero que finalmente, Miguel, Eric, tenemos que empezar a ver como sociedad en general a la marihuana como algo negativo, porque todos tenemos en la imagen, todos tenemos en la memoria el tema de la marihuana como algo malo, ¿no? O sea, lo hablábamos, ¿no? Sí. Ah, mira el marihuano, es que es Sí, un claro. delincuente. Entonces, desde esa perspectiva, pues creo que no podríamos avanzar en ningún sentido, ¿no? Claro, no, ya tenemos que ir avanzando en ese tema, y pues personas de todos los estratos sociales utilizan la planta de la marihuana. Es muy benéfica, y hay estudios que incluso te dicen que no es tan dañina como el tabaco, como el alcohol. Es una planta que es benéfica. Entonces, nosotros tenemos que tener esa perspectiva ya hacia un futuro con esto llegó para quedarse, ¿no? Como decíamos de las redes sociales. Ahora también las determinaciones de la Suprema Corte pues han sustentado ya el uso de la marihuana. Entonces, nosotros tenemos que abrirnos a un camino donde aceptemos el comercio y donde aceptemos por el momento el uso, pero Claro. posteriormente, a mi parecer, va a venir la cuestión comercial.
Sí, Adelante. efectivamente, el uso de la marihuana ha sido como que un tabú, como bien lo mencionas. La gente piensa o nos han inculcado que la persona que fuma marihuana es el maleante, es el que roba, es el que comete delitos, cuando no es así. Hay gente muy educada, con profesión, con diferentes extractos sociales que fuman marihuana y no son en nada eso que tenemos como que Un arraigado, peligro ¿no? para la sociedad, No son ¿no? ningún peligro para la sociedad. Entonces, peligro es no regularla y que se siga existiendo el mercado negro. Eso sí es un peligro, ¿no? Y es ahí donde todos en este momento debemos, como sociedad, insisto, bueno, pues en retomar ese tema, porque el tema ya está aquí, Miguel, el tema va a seguir avanzando, Claro. quizá no pudiera ser que no, ojalá y sí en esta legislatura, pero pudiera ser en la siguiente, pero tenemos todos desde nuestra parte, bueno, pues trabajar sobre el tema, ¿no? Porque hay una responsabilidad de la Suprema Corte, pero la hay de los congresos, pero la hay de los estados, de los gobiernos y la hay en las casas, en los padres, en las escuelas. Es un tema que tiene que ir de la mano justamente para que se pueda, pues hacia dónde va, controlar finalmente, ¿no? Claro, y te agradecemos mucho la invitación que nos has dado, porque sirve para también tener una perspectiva jurídica del tema y esto coadyuva a la educación de todos nosotros y para adoptar este tema ya como algo usual. Pues sí, porque finalmente lo tenemos y no podemos cerrarnos en este avance que hay en todo el mundo y que ya no podemos encasillar o que ya no podemos retener a nuestros hijos, esconderlos de un tema que finalmente los va a alcanzar en algún momento de la vida. Sabrán ellos con la educación en casa, Claro. pues qué hacer ante una situación así, ¿no? Hasta dónde. Y finalmente aquí todo es de controlar. Lo hablábamos, pues es una droga el alcohol, Así es. o no está permitido, no es legal y ¿quién no toma hasta en los carros? ¿Quién no toma en las calles? ¿Quién no toma en la fiesta? Y no hay ninguna consecuencia legal para toda esta gente que lo hace, ¿no? Entonces, el siguiente paso es que sea la marihuana, ¿no? Digo, estamos hablando de que es una planta, son cuestiones que se pueden obtener beneficios, no estamos hablando de drogas sintéticas, no estamos hablando, creo que tenemos que separar esa Claro. parte, ¿no? Claro. Así es. Finalmente. Sí, es una planta, como ya lo mencionamos, que hasta en la calle hay sembrada en algunos lugares, ¿no? O sea, no es algo como otro tipo de drogas que necesita un proceso químico, no es nada más cortarla y creo que la secan y la fuman, ¿no? Ya los brownies y todo eso pues llevan Otro tipo proceso, de proceso, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, por eso lo hace menos dañina para la salud. Pero eso no significa que yo esté promoviendo el consumo, ¿no? O sea, cada quien es en ese sentido libre de Por decidir, supuesto. como dijo la Corte, la libre personalidad de las personas, saber, ya cada quien es libre de decidir si lo hace o no lo hace, ¿no? Así Y es que la gente lo está haciendo, mucha gente lo hace, lo ha hecho toda la vida y no va a dejar de hacerlo finalmente, Miguel, ¿no? Pues ya Sí. prácticamente nos vamos, estamos ya prácticamente despidiéndonos de este programa, un tema muy importante, muy interesante, que directa e indirectamente nos involucra a todos los mexicanos y que ya está ahí y que se está analizando y que seguirá justamente caminando el tema y que debemos estar preparados e irnos preparando y reeducando para caminar junto con estos avances, porque finalmente son avances, Miguel. Claro, como conclusión también podemos resolver algunas dudas. No está despenalizada, la penalidad sigue en el Claro. Código Federal, Penal Federal. No puedes utilizarla en vía pública, como el tema de nuestra televidente. No se puede utilizar en frente de menores. Los menores no lo pueden utilizar. Lo puedes utilizar como un autoconsumo siempre y cuando tengas el permiso de la COFEPRIS, que Ojo. lo tienes que solicitar en la página de internet, tienes que solicitar la cita y tienes que llenar un formulario acreditando que eres mayor de edad, y sin problema te lo tendrían que dar por la declaratoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues les agradecemos mucho que hayan estado, como siempre, Miguel Domínguez, Eric, también un gusto tenerte aquí, el abogado Eric Horacio Basto. Teléfono rápidamente antes de irnos para cualquier consulta que decidan hacerles. Claro que sí, el teléfono es 2281-1370-78 y El mío es 2281-5887-68, a la orden, a lo que se les ofrezca.
Muchas gracias. Cualquier asesoría, por supuesto, el teléfono aquí de nuestros invitados, siempre atentos y siempre, por supuesto, dispuestos a atender las dudas que tiene usted, que nos sigue a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz. No me queda más que agradecerle que nos haya acompañado este jueves a través de TV+, a través de las redes sociales, y lo invitamos para que lo haga la próxima semana a la misma hora, así que nos vemos el siguiente jueves por la señal de Radio Televisión de Veracruz. Gracias y buenas tardes.